buenas tardes. El Colegio de Abogados le da la bienvenida a esta nueva jornada virtual. Esta tarde contamos con la presencia del doctor Juan Pablo Badrán. El doctor Juan Pablo Badrán es abogado, litigante, y él específicamente me ha pedido que solo mencione que es autor de numerosos libros y publicaciones, al solo efecto de hacer, digamos, breve esta presentación e ir directamente a su disertación. Por otro lado, bueno, le quiero agradecer al doctor. Él nos va a acompañar en estas jornadas y a lo largo de esta segunda etapa del año en otras sucesivas que ya iremos publicitando en los próximos días. Doctor Badrán, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Si están de acuerdo, damos inicio. Bárbaro. Yo les voy a pedir al resto de los participantes que anulen sus micrófonos, así se puede escuchar bien la disertación del doctor. Buenas tardes a todos. Como fue realizada oportunamente la presentación, mi nombre es Juan Pablo Badrán. En el día de la fecha vamos a hablar sobre acciones posesorias y reales. Se trata naturalmente de una temática de importancia práctica fundamental y sobre todo en los últimos tiempos, donde existe en nuestra propia provincia de Córdoba numerosas usurpaciones o, si se quiere, ocupaciones ilegítimas. De modo tal que allí se ve la repercusión práctica en torno a cómo se logra el recupero de la propiedad en sentido lato. Incluso se puede aclarar a todo evento que es una temática muchas veces compleja, poca conocida, que naturalmente muy pocos estudios, al menos en Córdoba capital y en muchas ciudades del interior de la provincia, que se especializan en esta temática. A título ilustrativo, una gran parte de las derivaciones que hacen otros estudios y colegas al estudio nuestro, naturalmente es esta temática por la complejidad no solo sustancial, sino también, si se quiere, procesal, que tienen estos tópicos. Efectuadas esas aclaraciones, damos inicio con el primer tema, las relaciones de poder. En el Código Derogado de Vélez-Sarsfield, Ley 340, para aquellos que se familiarizan con los textos legales, se hablaba de situaciones de hecho o situaciones fácticas. Y autores de la talla de Alterini hablaban de relaciones reales. El nuevo Código Civil y Comercial, por cierto, ha optado por un nomen juris diferente, relaciones de poder, haciendo alusión al vínculo o a la relación de índole o naturaleza jurídica entre un sujeto de derecho, que puede ser persona física o, si se quiere, persona jurídica, con una cosa entendida como objeto corporal, corpóreo o material, susceptible de apreciación económica. Y en esa inteligencia queda obviamente comprendida también la energía eléctrica. Entonces, en este orden de ideas, tenemos diferentes relaciones de poder, según el nuevo código. La más importante, que asume un rol, si se quiere, protagónico, es la posesión. La posesión se encuentra regulada en el artículo 1909 del Código Civil y Comercial, y es la relación de poder por la cual un sujeto detenta, tiene o presenta una cosa bajo su poder con ánimo de ejercer un derecho real sobre esa cosa en particular. A título ilustrativo, cuando una persona vive en una casa y es el dueño de la casa, es obviamente el poseedor típico, el poseedor, si se quiere, paradigmático. Y confluyen dos elementos fundamentales, el corpus y el animus. El corpus
entendido nada más y nada menos como el elemento objetivo que importa el contacto físico entre el sujeto y la cosa, y el animus, entendido como el aspecto volitivo o intencional por el cual el sujeto que detenta la cosa o que tiene el contacto físico con la cosa, se asume naturalmente como dueño o con ánimo de ejercer un derecho real sobre esa cosa. Eso es, en prieta síntesis, la posesión. Por el otro lado, en el artículo 1910 encontramos la tenencia, aquella relación de poder por la cual un sujeto tiene una cosa bajo su poder, pero siempre reconociendo en otro la posesión. De ahí que se diga que la tenencia es una representación de la posesión, pero no una posesión en sí misma. De ahí que se diga que el tenedor es un representante del poseedor, porque el tenedor reconoce en el poseedor la posesión. Tenemos el mismo elemento objetivo, ese contacto físico con la cosa, ese corpus, pero no tenemos el animus. O dicho de otra forma, tenemos un animus en donde el aspecto volitivo o intencional es reconocer naturalmente en otro, en el poseedor, en un tercero, la posesión misma. Los casos típicos, si se quieren, de tenencia, podemos enunciar la locación de cosas. El locatario reconoce siempre la posesión en el locador. Ahora bien, el nuevo Código Civil y Comercial, pese a que no lo ha negado, no lo ha arreglado expresamente a la clasificación del Código derogado, Ley 340, conocida normalmente como tenencia interesada y tenencia desinteresada. La tenencia es interesada cuando existe un interés, un provecho, un beneficio o una utilidad en beneficio del tenedor. Casos paradigmáticos, si se quiere, podemos naturalmente enunciar el caso del locatario, el caso del depositario en el depósito irregular, el caso, naturalmente, del comodatario. Por el otro lado, existen ciertas hipótesis de tenencia en donde no existe provecho, beneficio, ni utilidad o interés, si se quiere, a favor del tenedor. Los casos paradigmáticos podemos citar, si se quiere, el mandatario o el depositario en el caso del depósito regular. Porque no pueden usar ni gozar de la cosa. Porque no pueden obtener beneficio, provecho o utilidad sobre la cosa. Esta clasificación de suma relevancia práctica, que ya la vamos a analizar con detenimiento, sobre todo en las hipótesis de legitimación, no ha tenido consagración expresa en el nuevo código, pero es muy importante hacer alusión a la misma por la repercusión práctica que ya vamos a ver oportunamente. Dentro de las relaciones de poder existe naturalmente una relación más, que es la servidumbre de la posesión, que encuentra su reglamentación en el artículo 1911. En la servidumbre de la posesión, un sujeto tiene una cosa bajo su poder, reconociendo la posesión en otro, y obviamente tiene un carácter provisorio, o si se quiere ser más gráfico, efímero. En este orden de ideas se habla de servidumbre de la posesión para ejemplificar la hospitalidad, el hospedaje, la dependencia o el servicio. Son las hipótesis regladas de servidumbre de la posesión. En este punto, cabe preguntarse cuál es la naturaleza jurídica de la servidumbre de la posesión. A nuestro juicio, es una tenencia porque el sujeto tiene corpus, pero no tiene ánimo, o al menos no tiene el aspecto volitivo o intencional
de asumirse como poseedor y reconoce en todo tiempo la posesión en otro. Ahora bien, la diferencia radica en dos extremos. Uno, el carácter efímero o provisorio, porque dura muy poco tiempo. Segundo, que se trata de un supuesto reglado por la ley con un régimen legal diferenciado de la tenencia. Esto significa que son hipótesis específicas excluidas del régimen general de la tenencia. Veamos ejemplos. El primero de todos los ejemplos, haciendo alusión, si se quiere, a la hospitalidad, es cuando una persona está en un hospital, clínica o nosocomio, todas las cosas que utiliza en esa situación particular no son ni posesión ni tenencia. Máxime que nadie quiere estar, si se quiere, internado en un nosocomio. Entonces, el contacto que tiene con una butaca, el contacto que tiene con las herramientas o material médico, si se quiere, es un contacto provisorio y efímero. Algo similar ocurre con el hospedaje en un hotel, o lo que ocurre a título práctico cuando uno está en un restaurante. Todos los utensilios, el vaso, la copa, el plato, la vajilla, los tenedores, etcétera, son cosas que uno las tiene con carácter provisorio, con carácter efímero. Lo que dure ese almuerzo, lo que dure ese desayuno, lo que dure esa merienda, lo que dure esa cena. Lo mismo sucede cuando estamos frente a una hipótesis de dependencia o servicio. Cuando hay un empleado, un trabajador, que naturalmente utiliza una herramienta de trabajo o incluso un vehículo de trabajo. Mientras dure la jornada, mientras le den la instrucción o la orden de que utilice la herramienta, la máquina o el vehículo de trabajo, va a detentar la cosa. Cuando la orden acabe o sea contraria, o termine la jornada laboral, va a devolver la herramienta, va a devolver el vehículo, va a devolver la máquina o la maquinaria. Esto demuestra, en definitiva, que es efímera, que es provisoria. Si uno las analiza en su naturaleza jurídica, no deja de ser una tenencia. Pero es importante diferenciarlas porque la ley a estas hipótesis en particular, regladas en el 1911 como hospitalidad, servicio, dependencia u hospedaje, les ha atribuido un régimen legal diferenciado. En ese esquema de juego, todas las hipótesis de servidumbre de la posesión deben ser interpretadas con criterio restrictivo. Esto significa que no admite analogía ni tampoco admite interpretación extensiva y se limita o se circunscribe única y exclusivamente a cada uno de los supuestos mencionados en el 1911. No se extiende a otras hipótesis. Y luego hay una situación de hecho o de facto que no es una relación de poder. Es una mera situación fáctica que se llama yuxtaposición local, o si se quiere utilizar un lenguaje más claro y más llano, mero contacto. Esto es un corpus, un contacto físico con la cosa, desprovisto o con una ausencia absoluta o carencia de aspecto volitivo o intencional. El caso paradigmático se consuma cuando una persona totalmente narcotizada o alcoholizada se duerme en el banco de una plaza. Ese contacto físico de la persona con el banco de la plaza está desprovisto de toda voluntad y, si se quiere, de conciencia, de modo tal que ese contacto físico es lo único que existe, es un corpus desprovisto de ánimos. Y eso no es relación de poder. Eso no engasta, no encuadra en ninguna de todas las
situaciones o relaciones de poder que hemos anunciado naturalmente hasta esta oportunidad. Eso queda excluido. No tiene tutela, si se quiere, legal. Efectuadas estas precisiones, es fundamental entonces comprender que la defensa de la posesión y la tenencia puede asumir dos tipos o dos clases. Por un lado, la extrajudicial, que es aquella que se hace fuera del marco de un proceso. Y por otro lado, la judicial, que es aquella que se efectúa en el marco de un juicio. En ese esquema de juego, si se quiere analizar la defensa extrajudicial, la encontramos reglada en el artículo 2240 del nuevo Código Civil y Comercial, y debemos expresar que se trata de un medio, como ya señalaba López de Zavalía agudamente, de autotutela. Y para ser gráficos, si se quiere en un sentido lato, de justicia por mano propia, en donde un sujeto, ante un ataque a su relación de poder, por ejemplo, posesión, tenencia, servidumbre de la posesión, lo que hace es repeler o repulsar ese ataque con un medio suficiente, no abusivo, no excesivo, para lograr mantener el contacto con la cosa, para lograr mantener la relación de poder. En este punto, algo que es primordial es comprender, como también ya lo señalaba agudamente López de Zavalía, que el tiempo no es el tiempo de los relojes, es el tiempo espiritual. Porque es sabido que cuando a una persona le roban, la persecución puede durar mucho tiempo y la reacción depende en alguna medida de cada persona. A título ilustrativo, si una persona va corriendo por el parque y tiene un celular y viene un ladrón y en sentido lato lo manotea para hurtarlo, porque no existe violencia stricto sensu, en términos de materia penal o criminal, es claro y evidente que esa persecución puede durar 10 minutos, 1 hora, 2 horas o 3 horas, si hace todo el camino siguiendo al ladrón en sentido lato. Entonces, no se trata de un tiempo que esté cronometrado. Lo que se requiere es que haya una relación cuasi inmediata de la reacción para repeler, si se quiere, ese ataque. Y esa repulsión o esa reacción o respuesta debe ser suficiente para repeler, para repulsar, pero no debe ser excesiva ni abusiva. A título ilustrativo, uno siempre ejemplifica esta situación en que una cosa es empujar y otra cosa es tomar un arma como un cuchillo, una navaja y apuñalar. Otra cosa todavía más grave es tomar un arma de fuego y disparar. Una cosa es repeler y otra cosa es producir un daño excesivo y abusivo. Sin perjuicio de que también es cierto de que en la práctica hay que ponerse en los zapatos de esa persona que está corriendo, hay que ponerse en el saco de esa persona que está realizando la actividad y le han sustraído o robado o hurtado, si se quiere, en sentido lato, un celular. Porque cada uno reacciona de una forma diferente. Y porque a veces hay que tener, si se quiere, empatía para lograr comprender la emoción y la situación ajena. Entonces, en ese marco, al menos en el plano teórico o dogmático, es claro y evidente que la repulsión o rechazo de la violencia debe naturalmente canalizarse de una forma que importe una fuerza o repulsión suficiente, pero no abusiva, no excesiva. ¿Quiénes son los sujetos legitimados
para acudir a la autotutela o a la defensa extrajudicial de las relaciones de poder. Lo son los poseedores, lo son los tenedores de cualquier índole, y naturalmente los sirvientes o servidores de la posesión. Estos son en definitiva los sujetos legitimados activamente para ejercer la autotutela. Ahora bien, por el otro lado, tenemos naturalmente la defensa judicial de las relaciones de poder, que honestamente es la que mayor importancia práctica tiene. Al respecto, debemos decir que para poder entender esta temática es menester hacer un raconto histórico de la evolución en la legislación, porque siempre ha sido un tema excesivamente complejo. Tan complejo que López de Zavalía sostenía muchas veces que se trataba de un laberinto tan intrincado que los propios especialistas se perdían y a veces no sabían escoger cuál era la vía pertinente. Tal vez la expresión del maestro tucumano sea, si se quiere, dramática o exagerada, como muchas de sus expresiones, pero lo cierto es que se trata de un tema complejo, de un tema complicado. Entonces, en ese marco de acción, debemos considerar que en el Código Civil derogado de Vélez Sarsfield, la Ley 340, había una suerte de distintas acciones. La primera era las acciones posesorias propiamente dichas. Acciones que las tenía un poseedor calificado de carácter anual. Anual, un año mínimo de posesión, calificado con ciertas características: pública, pacífica, ininterrumpida, legítima, y solo eso era, en plena síntesis, los sujetos legitimados para actuar en juicio. ¿Cuál era la repercusión práctica de esto? Es que su legitimación activa, naturalmente, era sumamente restringida. Pero el efecto reipersecutorio sobre la cosa, esto es, la posibilidad de perseguir y obtener de legitimado pasivo la cosa, era sumamente amplio. A esto se llamaba acciones posesorias propiamente dichas, con una legitimación activa limitada o circunscripta única y exclusivamente a un poseedor anual calificado, y un efecto repersecutorio muy amplio. Por el otro lado, había acciones señoriales o de señorío fáctico, conforme López de Zavalía, acciones policiales o interdictos o posesorias impropias, como llaman Falcón, Palacio, entre otros autores, incluido el propio Gavas. Entonces, en estas acciones había una legitimación activa sumamente amplia, porque no era solamente el poseedor anual calificado, sino cualquier poseedor, anual o no, calificado o no, legítimo o ilegítimo, de buena fe o de mala fe simple, de mala fe viciosa, con cualquier vicio. También había tenedores de forma legitimada, tanto interesados como desinteresados, y obviamente quedaban excluidos los servidores o sirvientes de la posesión. Y luego teníamos las acciones reales, o acciones también llamadas petitorias, con una legitimación activa sumamente restringida a los sujetos que son titulares de derechos reales, pero con un efecto reipersecutorio sumamente amplio. Entonces, en líneas generales, teníamos tres acciones para la tutela o defensa de la propiedad en sentido lato,
Y en lo que respecta a las relaciones de poder ante situaciones de hecho, ante situaciones de facto o relaciones reales, según nomen iuris de Alterini, teníamos un sistema dualista. Una doble vía de tutela o de protección. Por un lado, las acciones posesorias propiamente dichas, por otro lado, las acciones policiales, posesorias impropias, señoriales o de señorío fáctico, o incluso interdictos procesales, dependiendo del autor que se siga, pero todo ese nomen iuris hace alusión a la misma acción que tutelaba o protegía lo que era la posesión y la tenencia de forma indistinta. En el nuevo Código Civil y Comercial, esa situación, cuando pasó a legislación y estuvo en comisión y en debate, fue uno de los temas que se procuró modificar. Porque era un sistema sumamente complejo. E incluso en la práctica, las acciones posesorias propiamente dichas, y esto ya había sido vaticinado por Borda, habían caído en el desuso. Porque eran muy difíciles de acreditar, porque la legitimación activa estaba sumamente restringida, entonces habían pasado a un desuso. Ahora bien, el codificador, con la intención de simplificar, y en este punto a mi juicio lo logró, lo que hizo fue cambiar un sistema dualista y complejo por un sistema monista y más simple, en donde la única vía procesal que existe para tutelar o proteger, si se quiere, las relaciones de poder descritas en la ley, son las acciones policiales, señoriales, de señorío fáctico, interdictos procesales o, en última instancia, acciones posesorias impropias. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, a pesar de que son acciones policiales, el nuevo Código Civil y Comercial les llama acciones posesorias. Nosotros queremos destacar e insistir que la verdadera naturaleza jurídica de estas acciones regradas en el artículo 2238, 2241 y 2242 del nuevo cuerpo que hace el Código Civil y Comercial son acciones policiales. Sin perjuicio de ello, por cuestiones didácticas o pedagógicas, a partir de esta oportunidad, las vamos a llamar acciones posesorias, que son en definitiva las únicas tratadas en el nuevo Código Civil y Comercial. Efectuada esa aclaración histórica y de evolución y de los diferentes sistemas de tutela posesoria y de la tenencia, es preciso ahora adentrarnos en las distintas acciones genéricas. Pero antes de ingresar de lleno a cada una de estas acciones, de forma preliminar, conviene siempre comprender cuáles son las diferentes lesiones o ataques de hecho que se le pueden realizar o formular o que se le pueden presentar a un poseedor o a un tenedor. En ese esquema de juego tenemos las siguientes situaciones. Primero, son situaciones fácticas o de hecho, lo que se llama en sentido lato turbaciones. Digo esto porque aquí no encuadran, no engastan, no quedan comprendidas las situaciones jurídicas o de derecho. Ahora, estos ataques de hecho asumen distintas modalidades. La primera, el despojo, también conocido como desapoderamiento absoluto o desposesión absoluta. En esta situación, el poseedor, o en su caso el tenedor, pierde todo contacto con la cosa.
no puede realizar ningún acto posesorio. Queda privado absolutamente de ejercicio de acto posesorio alguno sobre la cosa. Para que se vea con un ejemplo la situación, el dueño de un campo, y si se me permite decirlo sin eufemismo, de forma violenta y a las patadas expulsado de su propio fundo, predio o campo, y no se le permite ingresar nunca más a su propio campo, eso es un desapoderamiento absoluto, eso es un despojo, eso es una desposesión absoluta. Todos son sinónimos. Y puede ser por cualquier medio, por cualquier vicio de la posesión de mala fe. Es decir, puede ser por violencia, puede ser por clandestinidad, van de noche, levantan el alambrado y lo dejan sin campo. Puede ser por abuso de confianza mediante una intervención de título. Primero era un aparcero, primero era un arrendatario, luego no reconoce más el contrato, modifica unilateralmente la causa fuente de la relación de poder y lo que era tenencia se convierte en posesión. Todas esas hipótesis, en tanto y en cuanto consuman, una privación absoluta de la posesión o en su caso de la tenencia, importan desapoderamiento absoluto, despojo o en su caso desposesión absoluta. Por el otro lado, tenemos lo que es la turbación stricto sensu, conocida también como desposesión o desapoderamiento relativo o relativa. Esto supone que el poseedor, o en su caso el tenedor, puede realizar algunos actos posesorios y otros no. Es más, en muchos casos, una hipótesis de laboratorio, pero en distintas oportunidades se puede configurar en la práctica. Los casos paradigmáticos: se usurpa en sentido lato un campo, un fundo, un predio, se le permite ingresar y naturalmente, si se quiere, sembrar, pero no se le permite cosechar, no se le permite extraer ciertas maquinarias, etc. Para que se vea un ejemplo práctico de la situación. Ahora bien, esta clasificación de ataques de hecho o lesiones de hecho nunca debe ser confundida con otra clasificación que se puede conjugar perfectamente con esta. Veamos. La desposesión total y la desposesión parcial. La desposesión es total cuando el sujeto es privado o impedido de contacto total con la cosa. Es decir, no puede tener más contacto de ninguna índole con la cosa. No tiene ni siquiera con una parte de la cosa. Veamos un ejemplo. El sujeto tiene una casa, es expulsado, no puede ingresar más a su casa. Tiene un campo, es expulsado del campo, no puede tener más contacto con su campo. Pero puede ser parcial también la desposesión. Y eso ocurre cuando es privado de una parte de la cosa, pero no de la totalidad de la cosa. Por ejemplo, se ocupa el garaje de una casa, se ocupa la oficina del frente de un estudio, pero el resto de las dependencias no. Se ocupan de 200 hectáreas, 50 hectáreas. Se levanta el alambrado, se lo mueve 50 hectáreas, se lo corre y se usurpan 50 de las 200 hectáreas. Ahora, lo que es fundamental entender, insistimos, es que una cosa es la desposesión absoluta y otra cosa es la desposesión total. Una situación o un ataque de hecho o lesión es la turbación o la desposesión relativa y otra cosa totalmente diferente es la desposesión parcial. Y en este orden de ideas podemos conjugarlas. Por ejemplo, una desposesión absoluta y total.
una persona dueña de 200 hectáreas de campo es privada de las 200 hectáreas y no se le permite ingresar nunca más a su propio campo. Puede ocurrir que tengamos una desposesión total, pero relativa. Por ejemplo, 200 hectáreas de campo son usurpadas, se lo permite ingresar, se lo permite alimentar a los animales, se lo permite colocar fertilizantes, bueno, distintas actividades como fumigación, pero no se le permite cosechar, no se le permite luego extraer las maquinarias, etc. Podemos tener una desposesión, si se quiere, total y relativa sobre las 200 hectáreas. Ahora, puede haber una desposesión relativa parcial. En vez de las 200 hectáreas, se usurpan solo 100 hectáreas y solo sobre esas 100 hectáreas existen turbaciones. Como se puede ver, son conjugables. Entonces tendríamos una desposesión total y absoluta, una desposesión total relativa, una desposesión parcial absoluta y una desposesión parcial relativa. Parcial absoluta, caso de se usurpan de las 200 hectáreas, 50 hectáreas. Y sobre estas 50 hectáreas no se permite la realización de ningún acto posesorio. Hay una privación absoluta de la posesión. Estas mismas ideas que pregonamos son aplicables también, obviamente, al régimen, si se quiere, de la tenencia. Efectuadas las aclaraciones de las lesiones o los ataques de hecho, hay que entender siempre que las acciones posesorias son acciones que siempre persiguen recomponer al statu quo previo al ataque de hecho. ¿Esto qué significa? Que si la lesión se consumó en un perjuicio, por ejemplo, rompen el alambrado de un campo, destruyen, incendian, queman o rompen, si se quiere, un galpón del campo, eso no da lugar a acciones posesorias, sino que da lugar a acciones de daño y perjuicio. Se trata de una acción posesoria cuando lo que uno persigue es recomponer el statu quo actual de la relación de poder, es decir, que la posesión o la tenencia perdida sean naturalmente, en plena síntesis, recuperadas. Hecha esa aclaración, entonces es fundamental tener en cuenta que tenemos dos acciones posesorias genéricas. Por un lado, el despojo, reglada en el artículo 2241, que es una acción posesoria genérica por la cual un sujeto que ha sido víctima de un desapoderamiento absoluto, de un despojo o de una desposesión absoluta por la causa que fuere, violencia, clandestinidad, etc., utiliza en contra del sujeto despojante esta acción en particular. ¿Para qué? Para lograr la restitución o el recupero de la cosa, para lograr, si se quiere, el recupero, la restitución, en su caso, de la tenencia. ¿Qué es lo que hay que considerar? En cuanto a la legitimación activa, tenemos los poseedores de cualquier índole, legítimos o ilegítimos. De ilegítimos de mala fe simple, de mala fe viciosa, de buena fe. Dentro de los ilegítimos, si se quiere, de viciosa, cualquiera, el vicio que fuera. Tanto sobre cosas muebles como cosas inmuebles, para que se tenga en cuenta también. Obviamente, normalmente este tipo de acciones se utilizan sobre cosas, si se quiere, inmuebles, porque son las que tienen mayor importancia o significancia económica. Bien, y luego, en cuanto al sujeto legitimado pasivamente, tenemos al sujeto que consuma el despojo. Normalmente se utiliza la violencia, la clandestinidad, o en el caso de las cosas muebles, si se quiere, el robo o el hurto, y de esta forma perpetran la comisión del hecho delictivo y se quedan con una cosa ajena, en prieta síntesis y en sentido lato.
La ley alude a que también están legitimados pasivamente los cómplices. Yo siempre he sostenido que esta parte de la ley en algún punto es bastante compleja y es como que el legislador no logró comprender cuál era la mecánica funcional de las acciones posesoras. ¿Por qué? Porque el presupuesto de toda condena es la posibilidad real, concreta y efectiva de cumplimiento. Esto significa que un cómplice, si no detenta o no tiene la cosa en su poder, no la puede entregar. Por eso, la demanda en contra del cómplice en algún punto no deja de ser, si se quiere, una ficción en términos prácticos o es ilusoria. Porque cuando se quiere ejecutar la sentencia en contra de este tenedor, la lógica es que no va a poder entregar aquello que no tiene en su poder. Elípticamente y relacionado con esto, el sujeto interesado en una acción de este tipo podrá articular una medida cautelar de no innovar y en el caso de las cosas muebles hasta pedir un secuestro de título conservatorio para tutelar o proteger la cosa. Para que cuando llegue la sentencia, esta sentencia pueda ser naturalmente ejecutada. Efectuadas esas aclaraciones, pasamos ahora entonces a la segunda acción posesoria genérica. La acción de manutención, conservación de la posesión o de la tenencia. Esta acción, en vez de perseguir la finalidad, si se quiere, de recupero de la cosa y cuya causa fuente haya sido naturalmente un despojo, aquí ha habido una desposesión relativa, un desapoderamiento relativo, una turbación estricto sensu. Entonces no persigue el recupero total o la restitución de la cosa, sino es poder ejercer la totalidad de los actos posesorios sin que lo molesten, sin que lo perjudiquen en su accionar o en su obrar. Y obviamente los legitimados son los mismos. Esto es, poseedores de cualquier índole, tenedores de cualquier índole, interesados o desinteresados, los permisionarios del derecho administrativo, los concesionarios del derecho administrativo, que en definitiva no son otra cosa que tenedores por imperio del derecho administrativo, pero obviamente ni en la acción de despojo, ni en la acción de mantener o conservar o manutención de la posesión o la tenencia van a estar legitimados los servidores o sirvientes de la posesión. Los servidores o sirvientes de la posesión tienen legitimación activa para ejercer un autotutela o defensa extrajudicial de la posesión o de la tenencia o de la relación de poder en sentido lato, pero no carecen de legitimación activa para accionar en un despojo, para accionar en una acción de mantener, conservar o manutención de la posesión o la tenencia en los términos del artículo 2242. Carecen de legitimación activa. Hechas esas aclaraciones, es fundamental analizar las distintas cuestiones procesales que ha introducido el nuevo Código Civil en torno a las acciones posesorias. Lo primero y fundamental es considerar o entender el tema de la prueba, y mejor dicho, el problema de la prueba. El artículo 2243 ha arreglado el problema de la prueba y a mi juicio, en vez de ofrecer una solución, lo que ha hecho es generar un problema mayor, una complicación, porque el texto es sumamente complejo y por eso propiciamos una interpretación recta que alcance naturalmente el verdadero fin en materia probatoria. Para no introducir, si se quiere, aditamentos o modificaciones, vamos a leer la literalidad de este 2243. El dispositivo literalmente reza: si es dudoso quien ejerce la relación de poder al tiempo de la lesión, se considera que la tiene quien acredita estar en contacto con la cosa en la fecha más próxima a la lesión,
Si esta prueba no se produce, se juzga que es poseedor o tenedor el que prueba una relación de poder más antigua. Como pueden ver, este artículo, que debiera simplificar la cuestión probatoria, lo que hace es darle mayor complejidad. ¿Por qué? Porque no aclara cómo es que debe ser esta proximidad de la relación de poder con la lesión. No aclara si esta proximidad debe ser anterior a la lesión o posterior a la lesión. Entonces, en ese esquema de juego, y para que quede claro, debemos tener presente que una recta interpretación del 2243 es que quien pruebe que la relación de poder, obviamente en caso de duda o de insuficiencia probatoria, tiene una relación de poder más próxima a la lesión, con anterioridad a la lesión, es quien va a vencer, pero no a la inversa. Y esto surge incluso de una interpretación implícita, virtual y armónica del mismo dispositivo, porque ustedes piensen que si aún así subsistiese la duda, ante ausencia de prueba, obviamente, va a vencer quien pruebe la relación de poder más antigua. Esto demuestra que, en definitiva, quien pruebe la relación de poder más próxima, con anterioridad a la lesión, es quien va a poder lograr naturalmente vencer el juicio. Esa es una modificación a la carga de la prueba, pero debe ser interpretado, insistimos, rectamente, para que no haya problemas y no se beneficie a un usurpador. ¿Por qué se beneficiaría el usurpador? Porque obviamente el usurpador tendría una proximidad mayor a la lesión, porque es quien ha consumado precisamente la lesión. Por eso insistimos en que debe ser con anterioridad a la lesión la prueba de la relación de poder más antigua. ¿Qué es lo que en definitiva se debe probar en el marco de este despojo de estas acciones posesorias? En primer término, que el accionante o el actor era poseedor o tenedor al momento de la lesión. Eso es fundamental. Si no prueba ese extremo en particular, se va a perder el juicio, porque no va a estar legitimado activamente para accionar. Por el otro lado, se debe probar o acreditar que el demandado o el accionado fue el sujeto, en definitiva, que efectuó, si se quiere, este despojo o esta turbación, para que tenga legitimación pasiva. Y en caso de insuficiencia probatoria, se van a aplicar las reglas, obviamente, que hemos mencionado con anterioridad, siempre, insisto, con una recta interpretación del artículo 2243. Hechas estas aclaraciones, pasamos a un segundo tema, también procesal, que es la conversión de la acción de manutención en acción de despojo. Encontramos la reglamentación en el artículo 2244 del Código Civil y Comercial. Esto supone que el ataque de hecho o la lesión, que originariamente era relativamente leve porque era una turbación, una desposesión relativa, o si se quiere un desapoderamiento relativo o turbación, durante la sustanciación o tramitación del juicio se convierte en despojo. Durante un tiempo, luego de que insiste el demandado o el accionado, logra despojarlo absolutamente de la cosa al actor y se convierte en poseedor exclusivo y absoluto de la cosa. Entonces, por cuestiones de economía y celeridad procesal, lo que hace el nuevo Código Civil y Comercial es otorgar la posibilidad de convertir o transformar la pretensión de manutención o conservación de la posesión o la tenencia en una acción de despojo o de recupero o restitución de la posesión o de la tenencia. Ahora bien, esta es una temática que a mi juicio la doctrina no analiza de forma apropiada.
A título ilustrativo, Adrián Carta, al analizar la temática, no analiza los distintos problemas que se ofrecen o se producen en la dinámica procesal. No analiza el fenómeno en el marco de un juicio, en el marco de un proceso. Probablemente quien más haya avanzado haya sido Gabás. Pero el problema con Gabás, a mi juicio, en su forma de ver las cosas, en su forma de esquematizar el razonamiento, es el siguiente: que hace una interpretación tan laxa de este 2244 que en definitiva el juez, como director del proceso, podría hacer cualquier situación o podría permitir cualquier posibilidad de transformación o conversión, cuando en rigor de verdad, a mi juicio, el sistema es claro y contundente en establecer lo contrario. En ese orden de ideas, a nuestro juicio, la recta interpretación del 2244 es la siguiente. En primer término, hay que respetar el derecho de defensa. En segundo término, no hay que retrotraer o retrogradar el procedimiento. Esto significa que hay preclusión. Y esto significa que hay derecho de defensa, bilateralidad o contradicción. Y para eso hay que acudir al hecho nuevo del artículo 203 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Córdoba. Pero veamos por qué antes de avanzar más. Luego de enunciar esta situación de conversión de acción de mantener en acción, si se quiere, de despojo, el código, en el 2244, posteriormente expresa, sin que se retrotraiga el procedimiento, y luego coloca una coma y expresa, excepto violación del derecho de defensa en juicio. Esto significa que hay dos pautas que el juez, como director del proceso, no puede obviar. Una, no puede retrogradar o retrotraer el procedimiento. Dos, no puede infringir el derecho de defensa en juicio. Entonces, ese 2244 hay que analizarlo con el 203 del CPC del hecho nuevo. ¿Qué significa esto? Que dentro del plazo de 3 días posteriores al decreto que provea los medios de prueba, el sujeto afectado, que debiera ser el actor, puede denunciar el hecho nuevo, relatar y describirlo de forma clara y contundente, precisa, minuciosa y detallada, y puede ofrecer los medios de prueba para demostrar o acreditar ese extremo en particular, para que la sentencia que se dicte en el futuro otorgue la restitución o recupero de la posesión o de la tenencia. Y se va a correr un traslado al demandado para que el demandado pueda contestar la denuncia del hecho nuevo, manifestando los hechos, relato o versión de los hechos que estime pertinente, y también que ofrezca la prueba o ofrezca la contraprueba de esos hechos. Así es como se respeta el hecho nuevo. Si se supera el tercer día del decreto que provee los medios de prueba, ya naturalmente no se puede invocar el hecho nuevo, salvo que el hecho nuevo se invocara en el marco de la apelación con motivo de una expresión de agravios. ¿Por qué? Porque no se puede retrogradar o retrotraer el procedimiento y afectar un orden normal y lógico de un proceso de un juicio. Por esa razón, hay que interpretar de forma apropiada este 2244, conjugándolo con los artículos 203 y, en su caso, 375 del CPC en materia procesal. Efectuadas estas precisiones, debemos tratar otro tema, que es la prescripción liberatoria o extintiva. La prescripción liberatoria o extintiva en el nuevo Código Civil se establece en el 2564, inciso B, un plazo de 1 año, o sea que es un plazo anual. Veamos las diferentes cuestiones.
La primera, se trata de un plazo de prescripción, no se trata de un plazo de caducidad. Digo esto porque en el código derogado se discutía si era de prescripción o de caducidad. En el nuevo Código Civil y Comercial es claro y evidente que se trata de un plazo de prescripción. La repercusión práctica es que la prescripción liberatoria admite contingencias o vicisitudes como la interrupción, suspensión o, en su caso, remisión, expiación o perdón de la prescripción cumplida o consumada, pero la caducidad no admite ningún tipo de vicisitud o contingencia. Entonces, en el nuevo Código Civil y Comercial, el plazo de un año o el plazo anual es un plazo de prescripción liberatoria. Segunda cuestión, que el nuevo código, y eso es un déficit de técnica legislativa y en alguna medida de política legislativa, no establece el dies aquo o el momento a partir del cual se inicia el cómputo de la prescripción liberatoria. Ahora, sin perjuicio de ello, hay consenso doctrinario y jurisprudencial en que el dies aquo o el inicio del curso de cómputo de la prescripción se inicia cuando el sujeto víctima de un ataque de hecho o lesión de hecho, de un despojo o de una turbación, desposesión o desposesionamiento absoluto relativo, toma conocimiento, se entera o conoce esa situación lesiva. Recién allí va a comprender y va a poder iniciarse el curso de la prescripción. En ese orden de ideas hay un fallo relativamente reciente del juzgado de 36ª nominación en autos Ferrero contra Calderón, en donde había una situación de clandestinidad y naturalmente ante esa situación práctica, como toma conocimiento con posterioridad a la usurpación o liberatoria. Como críticas se pueden formular que este es un plazo sumamente reducido. Tal vez debiera fijarse un plazo de 2 años o de 3 años, como ocurre con las acciones de responsabilidad civil, ya sean de índole contractual o extracontractual, que hoy en día han sido uniformadas por el nuevo Código Civil y Comercial. Vamos a pasar ahora a uno de los temas más complejos, el trámite. El 2246, en prieta síntesis, estipula que se va a aplicar el procedimiento más abreviado, más célere, que existe en la legislación local. Antes de la ley de oralidad, antes de la ley 10.555, esta temática era sumamente simple. Se aplicaba el juicio abreviado con las modificaciones introducidas por el 779 del CPC de Córdoba. ¿Pero qué sucedió? Que la ley 10.555 introdujo un procedimiento o trámite de conocimiento o declarativo que es en abstracto más abreviado que el juicio abreviado propiamente dicho. Y así ya lo ha sostenido la jurisprudencia de la Cámara Sexta en autos vivenza. Entonces, en ese orden de ideas, cabe preguntarse hoy en día cuál es el trámite aplicable. Si es aplicable el juicio abreviado con las modificaciones introducidas por el 779 del CPC, o si es aplicable el juicio oral. Y al respecto pueden tomarse dos posiciones. La primera, simplista, que el procedimiento aplicable es el juicio oral, porque en abstracto es el juicio más célere o más rápido. La segunda, que el juez lo va a decidir discrecionalmente, pudiendo optar entre oral o abreviado. Y en esa línea parece inclinarse Pelliza Palmes, quien entiende que
debiera someterlo a consideración de las partes y si hay acuerdo, someterlo a juicio oral. Bueno, por nuestra parte, consideramos que la adecuada respuesta al trámite depende de varias cuestiones. La primera, que el hecho de que el proceso oral en abstracto sea el más rápido o más célere, no significa que lo sea en la práctica o que lo sea en concreto. Porque la celeridad o rapidez no depende única y exclusivamente del diseño legal que instaura el legislador procesal, sino que depende de si en la práctica existen los recursos económicos y humanos suficientes para que el proceso oral sea el más rápido. Y en este punto necesitamos ser realistas y tener proyección. Porque es claro y evidente que hoy en día, por efecto de la ley de mediación prejudicial, que impone la obligatoriedad y la previa articulación de la mediación, al menos para Córdoba y Río Cuarto, el proceso oral en abstracto y en concreto es el más rápido. Pero cuando toda esta situación de la mediación ya no sirva como filtro o freno, dada la insuficiencia o escasa cuantía de jueces, funcionarios, magistrados y personal del Poder Judicial, sobre todo teniendo en cuenta las escasas partidas presupuestarias que la provincia destina al Poder Judicial, es claro y evidente que la lógica indica que en 2, 3, 4 o 5 años va a ocurrir lo que ocurre en sede laboral. En sede laboral, normalmente las audiencias de vista de causa, al menos en Córdoba, son fijadas de 2, 3 o 4 años. Entonces, esto demuestra de que una cosa es el examen abstracto y otra cosa es el examen concreto. Y que el juez debiera analizar si su despacho diario y sus causas en la actualidad le van a permitir garantizar que el proceso oral sea el más célere o no. Si se lo permiten, deberá optar por el proceso oral. Por más que en la práctica no exista la hipótesis de competencia territorial Córdoba-Río Cuarto. O por más que escape incluso a la nómina de sedes del Tribunal Superior, en donde en un acuerdo reglamentario estipularon una reglamentación que amplió las nóminas de Córdoba y Río Cuarto a otras sedes del interior provincial. Ahora, si el juez advierte que su despacho diario está colapsado, entonces naturalmente le va a tener que imprimir trámite de juicio abreviado. Porque es claro y evidente que la personalidad e indelegabilidad que impone la ley de oralidad, en su artículo 8, impide o proscribe en la práctica que se afecte esta celeridad en el marco del recupero a título ilustrativo de una cosa, cuando el 2246 establece claramente que es el procedimiento más ágil, más célere, más rápido. Esa es nuestra posición práctica al respecto. La otra cuestión es si se puede acumular en el trámite la pretensión resarcitoria, es decir, una acción de daños y perjuicios. La doctrina mayoritaria, sin advertir que el nuevo código ya no lo prohíbe, sostiene que por la propia celeridad y sumariedad de las acciones posesorias no deben mezclarse, no debe permitirse una acumulación objetiva inicial de pretensiones. Nosotros entendemos que como el nuevo código no lo proscribe y como quien define la acumulación es el actor, y si él estima que en la práctica quiere acumularlas, no vemos ningún obstáculo legal para impedir la acumulación de un daño y perjuicio. La única limitación legal la encontramos en el CPC de Córdoba, en tanto y en cuanto no supere o no exceda los 251. Esto significa que
Si el actor desea acumular los daños y perjuicios y su reclamo no supera los 250 IUs, no hay ningún obstáculo para acumular la acción resarcitoria. Si lo excede, tenemos un obstáculo legal que entonces va a impedir esa acumulación. ¿Qué ocurre con los recursos? Con los recursos tenemos una situación que es el 779 del CPC. Esa norma debió ser, al igual que muchas otras que reglamentan los abreviados especiales, que son abreviados o declarativos híbridos, el 95% se le aplica el trámite del abreviado con ligeras modificaciones, por ejemplo, un desalojo, una división de condominio, etc. En su momento la provincia conformó una comisión de expertos o especialistas quienes debían ponerse de acuerdo y reformar todos estos declarativos más otras normas procesales para que el CPC se ayornara o se adaptara al Código Civil y Comercial. La verdad es que por una serie de diferencias entre los distintos miembros, que aparentemente fueron inconciliables, no se pudo llegar a buen puerto, entonces nunca se adaptó. De modo tal que tenemos un CPC que en este punto, si se quiere, es arcaico, porque no se adapta al nuevo Código Civil y Comercial. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno hace una lectura del 779, va a encontrar los interdictos o acciones señoriales de señorío fáctico o policiales, las acciones posesorias propiamente dichas, y toda una serie de disquisiciones, cuando en rigor de verdad hoy en día existe un solo tipo de acción. La acción policial, señorial, de señorío facto, interdicto procesal, posesoria impropia, que el Código Civil la llama posesoria. Pero en definitiva hay un sistema monista, hay una sola acción. Entonces, se han generado muchas discusiones. ¿Qué ocurre con la apelación? Bueno, la interpretación que ha prevalecido y que ya hay numerosos fallos del interior de la provincia y también fallos muy recientes de la Cámara Quinta y de la Cámara Séptima, es que la apelación es admisible. ¿Por qué? Primero porque luego de una acción policial ya no existe una acción posesoria propiamente dicha. Segundo, porque por esa misma razón hace cosa juzgada material, real o sustancial y no meramente formal. De modo tal que hay consenso doctrinario jurisprudencial de que en este orden de ideas es apelable, admite apelación. Ahora bien, lo que es discutido en la práctica es cuál es el efecto del recurso. ¿Y por qué? Porque a mi modo de ver, la norma no está derogada. Entonces, no puede efectuarse una interpretación que en algún punto, si se quiere, termine desaplicando, sin declaración de inconstitucionalidad previa, el 779 del CPC. Digo esto porque la Cámara Quinta, la prestigiosa Cámara Quinta, sostuvo en un fallo de hace un mes aproximadamente, que fue publicado en Semanario Jurídico, que la apelación era admisible, pero que el efecto era suspensivo. Si bien yo comparto con la prestigiosa Cámara Quinta ese razonamiento a lo que es la política legislativa, respetuosamente disiento en la interpretación del 779 y a su vez en el modus operandi procesal. ¿Por qué? Porque el 779 sigue vigente, porque el 779 no fue declarado inconstitucional. Entonces, a mi modo de ver las cosas, en el régimen legal vigente actual, la apelación es admisible con efecto no suspensivo. ¿Cuál es la repercusión práctica de esto? Que uno puede
ejecutar provisoriamente la sentencia con un cuerpo de copias al efecto, brindando fianza al efecto. La forma de evitar eso, a mi juicio, es ofreciendo cautela suficiente, normalmente 6 o 7 fianzas, mediante una prohibición de innovar que establezca el impedimento de la ejecución de sentencia o que modifique el efecto del recurso. Ahora, insistimos, si bien compartimos la tesis en su política legislativa, no la compartimos en el texto actual, salvo que la Cámara, de oficio o a pedido de parte, declare la inconstitucionalidad de ese 779 por inconstitucionalidad sobreviniente al no ayornarse, al no adaptarse al nuevo Código Civil y Comercial. Si la Cámara o el Tribunal en la práctica así lo declara, de oficio o a pedido de parte, allí sí no vemos ningún obstáculo para que el efecto del recurso sea, si se quiere, suspensivo. Incluso, y para que se entienda la situación, el esquema de las acciones posesorias en su trámite siempre persigue la celeridad. Entonces, la lógica es que si el actor obtuvo una sentencia favorable, no tenga que esperar hasta la sentencia de Cámara. Pueda naturalmente ejecutar provisoriamente la sentencia. Y en este punto me permito hacer una pequeña digresión para que se entiendan dos conceptos que muchas veces son confundidos. Y son confundidos incluso por pseudo especialistas, porque hace poco leía una tesis doctoral que incluso la actualizaron hace poco en formato libro, y la autora, que había sido aprobada y se le había concedido esta distinción, confundía firmeza con ejecutoriedad, lo cual no tiene nada que ver un instituto con el otro. Normalmente y como principio general, firmeza, que equivale a cosa juzgada, a resolución firme, que no admite recursos, al menos y a nivel práctico y estos efectos, cosa juzgada formal. Normalmente firmeza va de la mano con ejecutoriedad. Esto es la posibilidad de ejecutar o lograr el cumplimiento real y efectivo por un sistema compulsorio procesal de una resolución judicial. Van de la mano. Pero muchas veces no van de la mano. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa esto? Que hay hipótesis en donde hay firmeza pero no hay ejecutoriedad y otras que hay ejecutoriedad pero no hay firmeza. Tenemos ejecutoriedad sin firmeza en el caso de las medidas cautelares, en el caso del juicio ejecutivo, y a título ilustrativo en el caso del 779 del CPC, porque el efecto sería no suspensivo. ¿Esto qué significa? Que se puede ejecutar la resolución sin estar firme. ¿Por qué? Porque el efecto del recurso es no suspensivo. Entonces, ofrezco caución o fianza suficiente, se forma un cuerpo de copias, logro una ejecución provisional o provisoria de la sentencia, a pesar de no estar firme. Y tenemos la hipótesis de la sentencia en contra del Estado, artículo 806 del CPC, en donde ocurre que tenemos una sentencia firme, pero no está ejecutoriada. ¿Por qué? Porque una vez que está firme, hay que formular una liquidación, esperar el plazo de ley, que son 4 meses calendario de la aprobación, para poder ejecutar esa resolución. Antes no la podemos ejecutar. Por eso, firmeza y ejecutoriedad son conceptos diferentes que hay que entender que son distintos, que no son lo mismo. Y por esa misma razón, la clave para comprender la ejecutoriedad es que, aun cuando no esté firme la resolución, si admite recursos, esos recursos sean admitidos con efecto no suspensivo, de modo tal que permiten una ejecución
provisorio o provisional en una cuerda separada en un cuerpo de copias, mediante el ofrecimiento de caución suficiente. Efectuada esa digresión, pasamos a las acciones posesorias específicas. Sobre las acciones posesorias específicas tenemos la acción de obra nueva. Encontramos su reglamentación, si se quiere, implícita en los artículos 2241 y 2242 del nuevo Código Civil y Comercial, tanto con lesión de desapoderamiento absoluto o despojo o desposesión absoluta, como turbación, desposesión relativa o desapoderamiento relativo. Ahora, ¿qué pasa en la obra nueva? Que amén de configurarse estas situaciones lesivas, hay una obra nueva, incipiente, recién iniciada. Una obra que no puede estar muy avanzado, concluida o terminada. Por ejemplo, cuando en la práctica están colocando el alambrado en un campo. Cuando, por ejemplo, en un lote de terreno urbano están haciendo los cimientos. Cuando están excavando en la tierra. Cuando están colocando, por ejemplo, los materiales como el hierro, como el cemento o algún otro para hacer los cimientos. No puede estar techada la casa, por ejemplo. No puede estar la edificación concluida. Es una construcción incipiente, inicial, de unos pocos días o que no ha tenido un avance dirimente. Entonces, ¿qué permite la obra nueva? Articular un despojo o, en su caso, una acción de mantener con una pretensión adicional. ¿Cuál es esa pretensión adicional? Que el estado actual de cosas, el statu quo actual, sea restaurado al statu quo anterior, en el cual no existía esa construcción incipiente. Entonces, si se construyó, que lo construido se demuela o se destruya. Y si se destruyó, que lo destruido sea reconstruido. No tiene una pretensión, tiene dos pretensiones. La pretensión de restablecimiento de la relación de poder más la pretensión de restablecimiento de statu quo previo al ataque o a la lesión y a la obra nueva misma. Ahora bien, esto genera una situación que debemos describir, que es que el nuevo código, a diferencia del código derogado de Vélez-Sarsfield, que en la ley 340 de forma clara y contundente estipulaba expresamente que contenía una medida cautelar automática de cese y prohibición de innovar sobre la construcción o la obra nueva, el nuevo código nada dice. Entonces, en el nuevo código, por imperio de un sistema dispositivo y por la congruencia procesal, si no quiere que se torne abstracta su acción de obra nueva el actor, deberá pedir medida cautelar de prohibición de innovar o medida de no innovar, solicitando se suspenda el avance de la obra. Y obviamente tendrá que ofrecer fianza o caución suficiente, unas 7 fianzas, aunque hay algunos juzgados que con 3 fianzas lo otorgan, y acreditar la verosimilitud del derecho normalmente puede ser con un acta de contratación notarial o un acta de contratación practicada con oficial de justicia. Es exactamente lo mismo. Obviamente, si se hace con oficial de justicia, es mucho más accesible económicamente que si se lo hace con un notario o escribano, sobre todo en el interior de la provincia. Ahora, uno de los problemas que se da con la obra avanzada es que la doctrina sostiene, podemos citar a título ilustrativo López Zavalía, Tinti, Gabás, prácticamente todos los autores, que uno en esos casos no puede utilizar la obra nueva, sino que debe utilizar el despojo. Nosotros siempre hemos rechazado esta tesitura, porque hay que entender que la obra nueva, en rigor de verdad, no es una acción, no es una pretensión estricto sensu, sino que son dos pretensiones estricto sensu. La pretensión de restablecimiento de la relación de poder, ya sea de despojo, ya sea
mantener o manutención, más la destrucción de lo construido, más la construcción de lo demolido. O sea, restablecer el statu quo previo a la lesión. Entonces, por imperio del principio de congruencia objetivo, es claro y evidente que en este caso particular no resulta factible utilizar un despojo, porque excede el marco de la pretensión. Porque una cosa es el recupero de la cosa y otra cosa totalmente diferente es demoler lo construido, reconstruir lo demolido. Se trata de pretensiones diferentes. Se trata de situaciones que afectan la congruencia procesal en el aspecto objetivo. Se trata de incongruencias extrapetitas, fuera de lo pedido. Por eso estimamos siempre que la acción pertinente es la acción reivindicatoria. Porque en la acción reivindicatoria se puede, por un lado, reclamar los daños y perjuicios sin tope de monto, porque en la acción reivindicatoria hace alusión al dueño. Y el dueño, obviamente, es el titular de un derecho real, no un poseedor, no un tenedor, para tenerlo en cuenta. La invasión. La invasión es un instituto que no tenía consagración legislativa en la Ley 340 en el Código de Vélez-Sarsfield y que hoy sí lo tiene en el nuevo Código Civil y Comercial. Encuentra su reglamentación en el artículo 1963. Es el instituto que permite efectuar un reclamo cuando un sujeto colindante o vecino invade una franja minúscula de unos cuantos centímetros del terreno ajeno. Normalmente, no siempre, por un error de cálculo, un error de planimetría o de plano. Entonces, le invade, por ejemplo, 15 centímetros de terreno ajeno naturalmente. Esa hipótesis debe ser diferenciada, la invasión, de la edificación, que es cuando directamente un sujeto construye en un terreno totalmente ajeno. Es decir, no es dueño del terreno y construyó en un terreno totalmente que pertenece a otra persona. No le pertenece al sujeto que construye, pero no es unos centímetros, sino es la totalidad del terreno o al menos la mitad del terreno. Por ejemplo, la invasión en sentido lato, la ocupación o el asentamiento de las construcciones o edificaciones son, por ejemplo, 50 metros cuadrados, para ser gráficos. ¿Qué ocurre? La invasión tiene una reglamentación específica. Y eso es elogiable del nuevo código. Ya vamos a ver cuáles son los problemas. ¿Qué pasa? En el torno a lo que es, si se quiere, la invasión, obviamente se configura una situación, si se quiere, práctica, en donde debe existir una oposición inmediata por parte del dueño del terreno. Amén de esa oposición inmediata por parte del dueño del terreno, debe existir naturalmente buena o mala fe se puede configurar. Entonces, en ese esquema de juego, el invasor tiene derecho, si actuó de buena fe y no hubo oposición inmediata, a mantener la construcción. Y obviamente debe indemnizar. Si no indemniza, se demuele. Hasta allí el régimen es lógico. El problema que hay que con el invasor de mala fe, que debiera demolerse siempre, el código permite que el juez discrecionalmente impida la demolición previo resarcimiento al actor si es que hubiera un abuso del derecho. La verdad es que no puede existir un abuso del derecho por parte del dueño del terreno, porque en realidad quien comete el abuso del derecho es quien actúa de mala fe, es decir, quien conscientemente invade una franja ajena. Por eso estimamos que esa parte es inconstitucional, eso es inadmisible por violar la propiedad privada, porque no hay ley de expropiación que califique la utilidad pública para poder quedarse con una franja ajena por parte del juez en beneficio del usurpador invasor de mala fe.
Otra de las acciones es el daño temido. El daño temido antes se llamaba obra vieja o ruinosa, se estaba por caer, por ejemplo, un balcón. Bueno, naturalmente en esa hipótesis en particular es fundamental tener en cuenta siempre que en ese caso no queda otra opción que utilizar la obra ruinosa causa omni infecti. El nuevo código ya no lo reglamenta más en las acciones posesorias porque obviamente no es una acción posesoria y reglamenta eso en los artículos 1710 y subsiguientes del Código Civil en lo que es la acción preventiva o tutela preventiva del derecho de daños. Por eso no vamos a ahondar en esa temática. Las acciones reales. Las acciones reales, como ya adelantemos, tutelan derechos reales. Encuentran su reglamentación en el artículo 2247 del Código Civil. Tenemos básicamente tres acciones: reivindicatoria, negatoria y confesoria. La reivindicatoria tutela derechos reales que se ejercen por la posesión y la hipoteca ante un desapoderamiento absoluto. La negatoria, lo mismo, pero ante un desapoderamiento relativo. Y la confesoria, básicamente, límites y restricciones al dominio y servidumbre de la posesión. Obviamente, la más importante es la reivindicatoria. 2247, beneficio del nuevo código, de forma clara y contundente, establece la imprescriptibilidad de la acción real. Eso es algo muy positivo porque en el Código Derogado 4019 daba a entender que eran prescriptibles pese a lo que sostenía la doctrina mayoritaria. En cuanto a la extensión y alcance de las acciones cuando hay cotitulares, el 2251 establece que hay que distinguir cuando hay un condominio cotitular que articula contra otro condominio que cuando lo hace contra un tercero. Cuando lo hace contra un cotitular, solo puede reclamar la parte indivisa, la parte alícuota, inmaterial o intelectual. Cuando se trata de un tercero, tiene tres opciones: la totalidad de la cosa, una parte material de la cosa o una porción alícuota, inmaterial o indivisa de la cosa. A nivel práctico, para que se entienda, si uno se equivoca en esto cuando lo ejerce contra un tercero, el tercero puede oponer o defecto legal o excepción de falta de legitimación activa. Para tenerlo presente, porque es muy importante qué es lo que se reclama que esté definido. La otra cuestión que hay que tener en cuenta es esta. Si tenemos hipotéticamente una situación naturalmente de terceros, debe utilizarse o el reclamo sobre la totalidad de la cosa a nivel práctico o una porción material cuando hay convenio de explotación sobre la cosa. Pero lo que no debe nunca utilizarse en la práctica es el reclamo de la parte alícuota. Porque el reclamo de la parte alícuota es una sentencia meramente declarativa de reconocimiento que luego no puede ser ejecutada. En un caso que nos consultaron hace unos años, se había articulado contra un tercero solo la parte alícuota o inmaterial. Cuando se quiso ejecutar la sentencia y fueron con el oficial de justicia, no pudieron avanzar. Y era lógico, porque al ser una parte alícuota o indivisa no le podía atribuir o adjudicar nada, simplemente era una sentencia de mero reconocimiento. Entonces, en ese orden de ideas, la recomendación es reclamo sobre la totalidad de la cosa o, en su caso, porción material específica e individualizada de la cosa. En cuanto a la cosa juzgada, sobre la pretensión real tiene efecto expansivo comunicante. Esto significa que beneficia a los otros sujetos porque se presupone que actúa en beneficio de todos los otros sujetos. En cuanto a los daños y perjuicios, el efecto es relativo. Entonces, cada cotitular debe demandar y reclamar los daños y perjuicios porque no hay efecto expansivo comunicante en este aspecto en particular. En cuanto a la acción reivindicatoria, el sujeto típicamente habilitado es nada más y nada menos que el titular de un derecho real que tiene materia inmobiliaria, una escritura pública. O sea, adquiriente por donación, adquiriente por compraventa, adquiriente por permuta. Lo mismo sucede si ha fallecido el causante, los herederos tienen posesión hereditaria ipso iure de pleno derecho cuando son herederos forzosos. En este caso, los hijos
el cónyuge supérstite o los ascendientes con la partida de función, partida de nacimiento o, en su caso, partida de matrimonio, acredita el vínculo y tiene legitimación activa para reivindicar. Doctor, El tema completo... un segundito Sí. nada más. Tengo suma hasta en 3 minutitos ya estaríamos concluyendo. Discúlpeme, pero como para ir redondeando, digo. Perfecto. Sí. Nos quedan unos minutitos y cerramos. Prometo ser breve. Bien. Si tenemos boleto de compra-venta, naturalmente, la doctrina mayoritaria, Kipper, Tinti, entre otros, Musto, sostienen que no tiene legitimación. Nosotros hemos sostenido que hay legitimación en tanto y en cuanto haya una certificación de firma e invoque suma o accesión de posesiones. ¿Por qué? Porque el tercero no puede plantear u oponer la nulidad, atento que no tiene interés legítimo, porque el juez no puede declarar de oficio la nulidad relativa, solo la nulidad absoluta puede ser declarada de oficio. Y antes de concluir el tema específico y puntual de la carga de la prueba 2256 en materia inmobiliaria, que es la más importante, lo fundamental es la prueba de la posesión. ¿Qué significa esto? Que si el actor no prueba la posesión, naturalmente va a perder el juicio. Para ello puede invocar suma o accesión de posesiones con su antecedente o su antecesor, y en ese orden de ideas allí va a ser, si se quiere, dirimente. Esto es así porque en líneas generales los derechos reales se perfeccionan por sistema de título y modo, y en ese orden de ideas el sistema en materia probatoria del 2256 hace prevalecer al modo, medio de tradición o entrega para obtener, si se quiere, la posesión, sobre el título. Por eso, quien pruebe la posesión resultará vencedor. Si no lo logra probar, va a ser vencido o evicto en juicio. Básicamente ese era el temario preparado para el día de la fecha. No sé qué se querrá anunciar. Mil disculpas por la demora. No sé si me escuchan bien, por si quieren aprovechar estos minutos que quedaban para hacer alguna Ahí está, doctor. aclaración. Discúlpeme, ahí está. Pudimos iniciar de nuevo como para estamos tratando de tener unos minutitos más. Yo tendría una pregunta ya para hacerle. No sé si... Sí, ningún problema. A ver, doctor, ¿qué opción le queda al actor en el caso del 2244 cuando se produce la lesión mayor que la que fundó la acción y ya transcurrió el plazo del artículo 203 del Código Procesal? Básicamente hay dos opciones. Opción 1, promueve una acción de despojo por cuerda separada. Bien. Con la acción de manutención se va a declarar abstracta por sustracción de materia. Esa es una. La otra opción o alternativa que hay es, si hay una apelación, en el marco de la apelación, uno por el 375 del CPC puede invocar un hecho nuevo dirimente para el juicio y allí sí se va a permitir el ofrecimiento y la producción de prueba sobre ese agravamiento de la lesión. Bien. No sé si hay algún otro participante que quiera hacerle alguna pregunta al doctor. No, te lo modifico. Bueno. Pensé que había alguien que estaba intentando comunicarse, pero... Doctor, ¿tiene unos minutitos más? Si quiere redondear algún tema o, bueno,
o dar por finalizada la disertación. Básicamente Sí. el temario está concluido. Bien. No sé si alguien tiene alguna consulta o pregunta, no hay ningún problema, o sea, para eso estamos para responder. La verdad que es sumamente clara la exposición, sumamente ilustrativa también, así que entiendo que deben estar todos satisfechos con la exposición. De nuevo, reitero, si hay alguno que quiera hacer alguna consulta al doctor. Bueno, aparentemente no, doctor. Bueno, les pido disculpas yo porque yo pensaba que teníamos 2 horas, entonces capaz que me excedí o me extralimité un poco, pero la idea era hacer todo el desarrollo y luego, si se quiere, las preguntas. Por eso las disculpas formales, porque honestamente yo pensé que No. teníamos unos minutitos más, pero es un Sí, error mío. teníamos hasta las 7:45, pero bueno, nosotros ahora la pudimos desde acá extender. Así que reitero de nuevo, si usted necesita hacer alguna aclaración con respecto a algún tema o alguno quiere hacer alguna consulta, estamos disponibles acá. Yo por mi parte, o sea, están desarrollados los distintos temas o tópicos preparados para el día de la fecha. Si alguien, insisto, tiene alguna pregunta, no hay problema, la formulan y trato de dar respuestas satisfactorias. Bueno, doctor, entonces con esto daríamos por concluida esta primera disertación suya este año, así que le reitero el agradecimiento de todo el colegio, del Instituto de Estudios Jurídicos, y bueno, prontito lo volveremos a tener acá con el tema de honorarios, que ya dentro de poco lo vamos a dar publicidad, y para el mes de noviembre con el tema de sucesorio. Así que muchísimas gracias, doctor. Los saludamos desde acá y que ande usted bien. Muchas gracias, muy amables. Hasta luego. Hasta luego.